Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. Yo la verdad es que no soy ningún experto en finanzas y capaz estoy a punto de decir una barbaridad, pero creo recordar que hace mucho tiempo alguien me explicó, alguien que sí sabía, que muy a grosso modo un inversionista se mueve entre dos extremos cuando tiene que elegir dónde colocar su dinero. Porque por un lado, en un extremo están las inversiones de bajo riesgo, que la verdad es que no van a dar mucho retorno, pero la posibilidad de perder el dinero son mínimas. Y me pone el ejemplo de, bueno, cuando alguien compra bonos de la deuda pública de ciertos países que son sumamente estables. Y que en el otro extremo de las inversiones están las inversiones de alto riesgo, que como su nombre indica traen consigo mucha incertidumbre porque tienen una alta probabilidad de perder lo invertido. Pero eso sí, si el negocio sale bien, pues la pegas del techo. La ganancia se multiplica poderosamente, como por ejemplo le sucedió a la gente que invirtió en su momento en las criptomonedas. Y esto, que es un principio básico de las finanzas, según tengo entendido, tiene también ejemplos en la vida corriente. Y pensaba justamente en un negocio de alto riesgo que requiere también una gran inversión, pero que si sale bien, vamos, es que la pegamos del techo. Aporta grandes dividendos. Se trata de tener y criar hijos. Este, vamos a decir entre comillas, negocio, cae perfectamente en la categoría de alto riesgo porque el tiempo y el dinero invertido es elevadísimo durante muchos años. Y además hay un factor de riesgo sumamente potente que es la libertad de los hijos, que le añade más incertidumbre al asunto, ¿no? Porque unos padres pueden criar exactamente igual a todos sus hijos, los llevan a la misma escuela, le dan los mismos alimentos, le dedican el mismo tiempo y cariño y pueden perfectamente salir todos los hijos diferentes entre sí. Pero es un negocio que vale la pena. Es verdad, el riesgo existe, pero la posible retribución hace que ese negocio valga la pena. Y en estos días, el Señor nos está presentando un caso similar de inversión. Llevamos escuchando en estos días, por partes, la parábola del sembrador, que la verdad es que conocemos bastante bien. Capaz no de memoria, pero sí sabemos cuál es la moraleja del asunto, ¿no? Sale el sembrador a sembrar, vamos a decir, sale el sembrador a hacer una inversión, se dedica con generosidad a su proyecto, le dedica tiempo, espera con ilusión, lanza la semilla en todos lados por igual, sabiendo que la tierra la recibirá de modo distinto. Unas caerán en el camino, otras entre pedregales, a una parte caerá entre espinas, y finalmente habrá un puñado que será recibido por la tierra buena y dará fruto. Y obviamente, como escuchamos en la parte de esa parábola que corresponde a la misa de hoy, el Señor no está dando lecciones de finanzas. El Señor con esta parábola no está intentando dar lecciones sobre agricultura. Se está refiriendo a un proyecto que le interesa muchísimo más. Que todos los hombres reciban la posibilidad de crecer y de llegar hasta el cielo. Claro, y así este proyecto se parece mucho más al de criar hijos, porque de nuevo el factor de riesgo más importante es la libertad personal de cada uno. Muchos hombres reciben básicamente la misma oportunidad, pero cada quien elegirá libremente el modo de recibirla y el modo de corresponder. Por eso cuando el Señor explica la parábola del sembrador en el Evangelio de hoy, presenta 4 escenarios posibles. El primero, a todo el que oye la palabra del reino y no entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón, esto es, lo sembrado junto al camino. Segunda posibilidad, lo sembrado sobre terreno pedregoso es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, pero no tiene en sí raíz, sino que es inconstante y al venir la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Tercer escenario, lo sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. Y cuarta y última posibilidad, que es la que uno como que más recuerda,
Y lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y le entiende y fructifica y produce el 100 o el 60 o el 30. Claro, no sé si te fijaste, pero llama la atención que en todos estos 4 escenarios, en estos 4 casos, el Señor incluye la expresión lo sembrado. En todos los 4 casos. Como para que no queden dudas de que se intenta ofrecer a todos la oportunidad de dar fruto. Aún sabiendo que no todos van a rendir el mismo provecho. La parábola se refiere entonces a esos modos de recibir la palabra de Dios, el modo de recibir esa voluntad amabilísima de Dios. El rango es amplísimo, va desde quienes no hacen ni el mínimo esfuerzo por hacer oración, no les interesa, pasando por los que la hacen, pero bueno, dependiendo de cuántas ganas tengan ese día, o de los que le dedican tiempo pero no se preocupan por sacar propósitos de mejora, propósitos de santidad a partir de la oración, hasta llegar al otro extremo, ¿no? De quienes buscan de verdad que todos sus ratos de oración, con o sin ganas, sean verdadero diálogo con Dios. Para concretar también esta parábola, podríamos decir que también se aplica para la Eucaristía, que es ofrecida a todos generosamente, pero con desigual recepción. No sé si lo conozcas, pero hay un himno que tradicionalmente se reza en la iglesia en la solemnidad del Corpus Christi. Se llama Lauda Sion, porque así es como empieza en latín el himno. Tengo aquí la traducción en español y resulta que en 2 de sus estrofas, este himno nos recuerda también esta realidad de que, aunque el Señor se ofrece en la Eucaristía a todos, hay distintos escenarios de quien recibe el cuerpo de Cristo. Y dice así: el cuerpo de Cristo lo reciben los buenos y lo reciben los malos, pero con desigual fruto. Para unos es la vida y para otros es la muerte. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Es decir, que Jesús se ofrece generosamente como el sembrador que lanza a volea su semilla y espera que tú y yo lo recibamos lo más dignamente posible, con el alma limpia por la confesión, con la mayor reverencia y devoción posible, de modo que la comunión de su cuerpo sea para nosotros verdadera fuente de vida, como la vida que crece en el campo. El Señor, por supuesto, que conoce el riesgo de que haya quienes lo reciban distraídos, con acostumbramiento, con indiferencia, sin el alma limpia, incluso quienes no deseen comulgar, pero curiosamente decide apostar por ese grupo, por esa posibilidad de que haya quienes lo reciban con las mejores disposiciones posibles. Oye, ojalá que tú y yo estemos dentro de ese grupo. Pero la pregunta es, ¿por qué el Señor decide correr ese riesgo? Fíjate que de los 4 escenarios, incluso el último, que es el mejor, no todos van a dar el 100%, unos el 30%, otros el 60%, otros el 100%. ¿Por qué correr ese riesgo? Pues la única explicación posible es el amor que nos tiene, que le hace esperar contra toda esperanza, como un padre o una madre que va más allá del simple cálculo humano. Siembran con amor, con alto riesgo, esperando recibir con amor en algún momento. Porque fíjate que cuando este negocio sale bien, los frutos que se reciben son estupendos. Hoy, por ejemplo, celebramos a Santa Ana y a San Joaquín, que son padres de la Santísima Virgen María. Yo digo, qué alegría ver que tuvieron una hija así, es decir, que lo cosechado dio muy buen fruto. Y con esa misma ilusión de padre y madre, Dios insiste en sembrar amor generosamente en cada uno de nosotros. Porque si tú y yo nos decidimos a recibir ese amor de Dios y a corresponder generosamente, todo el esfuerzo habrá valido la pena. Esas oportunidades que nos ha dado Dios en cada confesión, en los consejos que nos ha dado en los ratos de oración, cuando lo hacemos bien buscando el diálogo, esas gracias que nos alimentan en cada comunión y todas las personas que Dios ha puesto para guiarnos hacia Él. Todo eso habrá valido la pena. Por eso vamos a encomendarnos a San Joaquín, a Santa Ana, a la Santísima Virgen María, para renovar hoy ese deseo de entrega a la amabilísima voluntad de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,
interced por mí.